Alguien tiene prendido su micrófono, por favor, apáguelo. Muy bien, buenas noches. Ahora vamos a iniciar el punto número 25, que titula el RAF, el proceso de acoplarse al creador. Nada menos ni nada más importante que esto. Vamos a ver qué características incluye el RAF aquí a ese respecto. Empiezo la lectura. La creación es una acción altruista, pero es salida del egoísmo. Consiste en establecer un límite o una pantalla. En Kabbalah se le llama masaj en hebreo. Es una pantalla que va a detener o va a filtrar, mejor dicho, va a filtrar al placer que llega, ya lo sabemos, en la forma de una luz espiritual. Esta pantalla o este filtro, en cambio, refleja el placer de regreso a la fuente. Es decir, no voy a recibir cierto nivel de placer venido de arriba. Y hay una razón por la cual rechazamos ese placer. Vamos a ver más adelante. Esta pantalla, en cambio, refleja el placer de regreso a la fuente. Al hacerlo, dice el Rab, limitamos voluntariamente nuestro potencial para recibir el placer. Limitamos voluntariamente nuestro potencial para recibir el placer. Y definimos así el por qué aceptamos el placer. Y es aquí donde lo definimos, porque aceptamos el placer, la recompensa, el bienestar, pero los cabalistas lo aceptan, pero no para ellos o para, como dice el Rab, para nosotros mismos, sino para cumplir la meta de la creación. Antes de explicar esto, vamos a ver qué más, qué contexto engloba todo esto. Dice así, el Creador desea darnos placer. Eso ya queda perfectamente claro. El Creador desea darnos placer, bienestar, recompensa, hacernos sentir bien, etcétera, etcétera. Llámale como quieras. Y por eso a esa situación le llamamos luz espiritual o le llaman luz espiritual los sabios cabalistas. Bueno, pero el Creador siempre va a desear darnos placer. Por lo tanto, dice el Rab, deleitándonos con este placer, a cambio de complacernos o de complacer al Creador, y esta es la única razón por la que nos damos el gusto de ese placer. Es decir, nos vamos a deleitar en el placer que llega, sabedores, estando conscientes de que en esa recepción estamos complaciendo al Creador. Suena simple, pero no es tan simple como suena. Es muy profundo. Vamos a leer más. Y esta es la única razón por la que nos damos el gusto de ese placer. De manera notable, decidimos por nosotros mismos que
El placer que recibimos debe provenir de lo siguiente. Y esto es lo que empieza a cambiar dentro de nosotros. Que beneficiemos al Creador con esta recepción. Y por lo tanto, para que tengamos la fuerza de voluntad para resistir la recepción del placer para nosotros mismos directamente. Esta es la diferencia básica entre lo espiritual y lo material. Que vamos a recibir el placer para complacer al Creador. Esto nos pone inmediatamente dentro del camino espiritual y nos acerca al Creador. Si el placer o la recompensa o el bienestar la recibimos para nosotros mismos o directamente, esta intención o esta situación nos va a ir alejando gradualmente del Creador. ¿Por qué nos va alejando gradualmente del Creador? Porque al recibir el placer para nosotros mismos, estamos siendo contrarios a la naturaleza a la cual queremos acercarnos. ¿Y cuál es esa naturaleza a la que queremos acercarnos? Pues al Creador. Y el Creador tiene la naturaleza de otorgar, de dar, de ser altruista. Entonces, si nosotros recibimos para nosotros mismos, no estamos siendo altruistas, estamos siendo egoístas. Este es el, digamos, meollo del sendero de la Kabbalah. Y esta es la característica principal de lo que vamos a trabajar en todo el proceso de acoplamiento hacia el Creador. Suena simple, pero no es nada simple. Es muy profundo lo que hay que hacer al respecto. ¿Y cómo lo vamos a ir logrando? Persistiendo en el sendero de la Kabbalah. ¿Y cómo persistimos en el sendero de la Kabbalah? Persistimos estudiando, persistimos relacionándonos con los amigos que tienen ese mismo interés. Persistimos cuando oímos al maestro y tomamos sus consejos y su guía. Y todo esto lo vamos combinando en nuestro periodo de vida material aquí dentro de este mundo cuando llegamos. Esta es la situación de la cual habla la sabiduría de la Kabbalah y en la cual va a permitirnos acoplar, acercarnos, parecernos al Creador y por lo tanto estar en el mundo espiritual dentro del mundo material. Hay razones por la cual estar en el mundo material te permite también estar con el otro pie en el mundo espiritual. Tiene su razón, pero esas razones las vamos a ver después. Pero el meollo del asunto es esa intención al recibir placer, bienestar, recompensa, cualquier tipo. Es decir, vestida en la forma en que tú quieras vestirla, en la forma en que tu deseo la está vistiendo. Después, cuando nosotros estamos habilitados para hacer la recepción de ese placer
y complacer con la recepción, entonces nuestros deseos van a empezar a transformarse hacia el altruismo. Pero aquí no termina todo, porque el siguiente problema es cómo vamos a complacer al Creador. El Creador, ¿cómo se complace? Es ahí donde vamos a actuar. Y es ahí donde a partir del mundo material vamos a determinar la forma. Sí, vamos a recibir, pero ¿cómo damos al Creador? Y aquí el asunto entra a percepción de la realidad. ¿Quién es el Creador? ¿Qué es el Creador? ¿Cómo puedo darle al Creador? Y esto también nos lo responde el sendero de la Kabbalah. Y más adelante lo vamos a analizar y a discernir. Pero que quede muy claro esto, que es esto de la recepción del placer o de la luz espiritual, como le llaman los sabios cabalistas, y la intención que le pones al recibirla es lo que te hace estar en el mundo espiritual o permaneces en el mundo material. Depende de. Tienes aquí ya la libertad para escoger qué es lo que quieres. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice así, en tal caso, él dice el Rab, nuestras acciones y la forma de las acciones del Creador coinciden. Y además del placer original, también experimentamos un gran placer producto de la fusión de nuestras cualidades con las del Creador. Es decir, aquí, si nosotros nos habilitamos para recibir y otorgar al Creador, dice el Rab, pues evidentemente va a haber una fusión de nuestras cualidades con las del Creador. Y al haber una fusión de las cualidades, vamos a obtener una visión de su grandeza, vamos a tener una visión de su fuerza, del poder, del conocimiento absoluto y de su ilimitada existencia, y de la cual formas parte tú, y de la cual formamos parte todos. Entonces, algo empieza a cambiar inexorablemente y grandiosamente. Pero todavía es muy temprano para hablar de esto. Vamos a ver qué otras características se deducen a partir de esto. Dice el Rab lo siguiente: el nivel de nuestra madurez espiritual está determinado por el tamaño de la pantalla, es decir, por el tamaño del masaj, es decir, por la intención que tengamos respecto del placer, si es para nosotros o es para complacer al Creador a la hora de recibirlo. El nivel de nuestra madurez espiritual está determinado por el tamaño de la pantalla o del masaj que podemos erigir en el sendero del placer egoísta. Cuanto más grande es nuestro poder de ir en contra de los intereses personales, pues es más alto el nivel alcanzado y mayor será la luz que recibiremos en favor del Creador.
Y recibir esta luz te llena de características muy importantes que te hacen expander la conciencia en forma absoluta del mundo material y del mundo espiritual que actualmente estás percibiendo. Todos nuestros órganos de percepción, dice el Rab, están construidos de la siguiente manera. Miren ustedes, cuando entran en contacto con la información entrante a través de el sonido, la vista, el olfato, el tacto, podemos entonces interpretar esta información. Eso ya lo sabemos. Hasta que la señal establece contacto con estos órganos o con estas barreras, no podríamos sentir ni interpretar la información. Naturalmente, todos nuestros instrumentos de medida funcionan de acuerdo a esta ley fundamental, puesto que las leyes de nuestro mundo son simplemente consecuencias de las leyes espirituales, ahora lo sabemos. De tal manera, nuevos fenómenos dentro del sendero espiritual, hablando ya del sendero espiritual, del cambio de tu intención y de tu práctica, empiezas a sentir nuevos fenómenos que se empiezan a revelar dentro de nuestro mundo. Son fenómenos que no podías ver antes. ¿Por qué? Porque tu ego, la recepción del placer para ti mismo, te mantenía ocupado en eso. Entonces, cuando esa situación empieza a transformarse, nuevos fenómenos se empiezan a revelar, fenómenos que llegan de arriba, del Creador. Y luego, cada percepción subsiguiente del Creador va a depender únicamente del tamaño del límite que somos capaces de erigir, es decir, va a depender de cuánta intención o si la intención es más pura al complacer al Creador, entonces más te va a llegar el conocimiento espiritual. Esto es muy importante. Esto evidentemente no puedes sentirlo de inicio al principio. Te tienes que habilitar en poder transformar tu egoísmo, tus deseos egoístas a una intención altruista de la forma que mencioné hace un momento o de la forma en la que el Rab nos está diciendo acá arriba que es la característica de la forma en la que te vas acercando al Creador. Este límite tiene un nombre, porque es a donde cae la luz que viene de arriba. ¿En qué es lo que, qué es, dónde cae? Cae como si cayera en una vasija y la llenara. Bueno, esa vasija se puede llamar también deseo. Los cabalistas al deseo lo conocen como vasija. ¿Por qué? Porque es una vasija que está esperando continuamente que la luz espiritual baje. ¿O la vida que tú llevas no es acaso una búsqueda incesante, persistente de placer, vestido en miles de formas? Pregunto. Si analizamos bien,
Esa es la vida, una búsqueda incesante de placeres de todo tipo. Bueno, en el reino espiritual, dice el Rab, este límite se conoce como una vasija o el deseo. Lo que realmente percibimos, dice el Rab, no es la luz misma, sino su interacción con la vasija, con el límite al momento de tocarla en el sendero de su difusión. Allí es donde empieza, cuando choca la luz o el bienestar con ese deseo que tú anhelas, ahí empieza a sentirse la luz. Pero la naturaleza de la luz no la sabemos, solamente la sentimos cuando deseamos y anhelamos y baja la luz y percibimos ese placer de acuerdo al deseo que tengamos. Entonces, no conocemos la naturaleza de esa luz. No es posible que la veamos, pero sí la sentimos cuando entra a una vasija, a un deseo. De forma similar, en nuestro propio mundo, dice el Rab, no percibimos el fenómeno mismo, sino que solamente es el resultado de su interacción con nuestros órganos de percepción o nuestros instrumentos. Es decir, oímos el sonido en el momento en que el aire toca las fibras del oído y en ese momento se transforma, pero exactamente no sabemos qué es. Así pues, el Creador ha dotado cierta parte de sí mismo con un deseo egoísta de placer, el deseo que Él mismo creó. Como consecuencia de esto, esa parte dejó de percibir al Creador y solo se siente a sí misma, a su propio estado, a su propio deseo. Está hablando ya de nosotros. Y esa parte se llama el alma. Esta parte egoísta es también una parte del Creador, dice el Rab, puesto que solamente Él existe y no hay vacante que no sea llenada por Él. Sin embargo, debido a que el egoísmo siente solamente sus propios deseos, pues está muy ocupado en ello y no logra percibir al Creador. La meta de la creación es hacer que esta parte elija, es hacer que esta parte elija voluntariamente, conscientemente y abiertamente retornar al Creador por su propia voluntad y su propia decisión. Decisión que toma para volver a ser similar al Creador en sus cualidades. Esta es la meta de la creación en ese sentido. El Creador controla totalmente el proceso de traer a esta parte egoísta a unirse con Él. Pero este control del exterior
es imperceptible. El deseo del Creador se manifiesta con su propia ayuda oculta en el deseo de funcionarse con Él. Repito, el deseo del Creador se manifiesta en el deseo de fusionarse con Él. ¿Quién tiene el deseo de fusionarse con Él? Las almas, las criaturas, las creaciones. El deseo egoísta vestido en uno que quiere dejar de ser egoísta y fusionarse con el Creador. En ese momento se manifiesta el deseo del Creador. A fin de simplificar este problema, el Creador ha dividido el egoísmo en 600,000 partes. Cada una de estas partes resuelve el problema de rechazar al egoísmo en forma gradual, llegando lentamente a darse cuenta que el egoísmo es malévolo porque te aleja. A través del proceso repetitivo de estar adquiriendo cualidades egoístas y que si no las consigues, sufres diferentes dolores y sentimientos a raíz de esta persistente fuerza llamada egoísmo. Bueno, cada una de estas 600,000 partes del alma es conocida como el alma de un ser humano. El periodo de fusión con el egoísmo es, y aquí anótenlo, el periodo de fusión con el egoísmo es conocido en la Cábala como la vida misma de un ser humano. Una ruptura temporal de la conexión con el egoísmo se conoce como la existencia en los reinos espirituales superiores. ¿Qué es una ruptura temporal de la conexión con el egoísmo? Pues los momentos en los que empiezas a querer generar tus deseos altruistas. ¿Y cuándo es eso? Cuando estás aquí estudiando la Kabbalah y te estás dando cuenta de esto. Cuando tienes a tu lado sentado a un amigo o a 10 amigos o a 20 amigos y cuando todos estudiamos esto a través de los mensajes de los sabios cabalistas de la antigüedad y tenemos un maestro que nos guía en ello. Esos momentos esos momentos en el día en los que utilizamos esto son rupturas temporales de nuestro egoísmo. Pero aquí no acaba todo. Pero sigamos leyendo. El momento en el que el alma adquiere cualidades egoístas, pues es el momento en el que nace un ser humano en nuestro mundo. Cada una de estas 600,000 partes del alma colectiva debe, después de una serie de fusiones con el egoísmo, escoger unirse al Creador y rechazar
al egoísmo. A pesar del hecho de que el egoísmo está todavía dentro del alma, porque el alma aún permanece arropada en un cuerpo humano. Pero en el momento en que la vida te da un deseo por algo extra a la vida misma, algo debe de haber allá adelante, algo distinto a esta vida. En ese momento es cuando ya empiezas a querer cumplir esto que tanto habla el Rafa. Bueno, yo creo que por lo pronto aquí le dejamos y la próxima vez vamos a seguir leyendo más características de este acoplamiento con el Creador en el sendero de la Kabbalah. Poco a poco vamos a ir entendiéndolo, poco a poco lo vamos a ir comprendiendo y poco a poco lo vamos a ir alcanzando. ¿Para qué? Para habilitarnos a que nuestras vasijas, actualmente egoístas, puedan transformarse a partir de nuestras intenciones, de nuestra pantalla, en recibir para dar, para complacer al Creador. Falta todavía cómo hacer esto, pero esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Bueno, muchas gracias y nos vemos a la siguiente.